Estamos recordando un poco, estamos en el capítulo 2 y en el anterior sermón vimos el día de Pentecostés. Bueno, de hecho estamos aún en el día de Pentecostés. Recordemos que estamos en Jerusalén, que han pasado aproximadamente 50 días desde la muerte de Jesús y unos 10 días aproximadamente desde su ascensión. Y Pentecostés es una de las tres fiestas principales para los judíos, junto a la Pascua y los tabernáculos, fiesta de los tabernáculos, y por lo tanto se encuentran en Jerusalén miles de judíos, ¿vale? Que han venido no solo desde Israel, sino también desde fuera de Israel. Allí se encontraban reunidos unos 120 creyentes en el aposento alto, entre ellos los apóstoles, y de forma repentina descendió sobre ellos el Espíritu Santo, causando un gran estruendo, como vimos, un fuerte viento, y además de la señal de las lenguas de fuego sobre ellos. Y en ese momento comenzaron a hablar las maravillas de Dios, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hablaban en otras lenguas, como vimos. Y al oír el estruendo, pues una gran multitud de la gente que había allí en la ciudad, pues se acercó para ver qué estaba sucediendo. Y al oírle hablar en diferentes idiomas, pues quedaron sorprendidos, ¿no? Y se hacían preguntas y algunos comenzaron a especular con que debían estar borrachos. Y ahí es donde continuamos hoy. Vamos a ver 3 puntos. El primero, explicación. El segundo, proclamación. Y el tercero, el llamamiento y resultado. Y tendremos la oportunidad de ver no solo a Pedro predicando, sino también la obra del Espíritu Santo en él y a través de él. Si os parece, vamos a leer el texto. Lo que sí voy a hacer, ya que el texto es largo, vamos a ir leyendo en cada punto la parte que corresponde, ¿vale? Para no alargar tanto. Vamos a estar viendo desde el versículo 14 hasta el 21, o sea, en el primer punto. En total veremos hasta el 41. El primer punto, explicación, versículos del 14 al 21, dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, lo primero que vemos es que en un momento de desconcierto, ¿no?, que se había juntado la multitud, todos estaban con dudas, no sabían lo que estaba pasando. Y en ese momento Pedro vuelve a tomar, ¿no?, ese rol de líder, poniéndose en pie y alzando la voz. Y vemos que lo hace con una gran seguridad, ¿no?, y autoridad. Y aunque esto puede encajarnos con el carácter de Pedro, ¿no?, que sabemos que tenía esa impulsividad y esa seguridad en sí mismo muchas veces, a la vez sorprende, porque recordemos que este Pedro es el mismo que la noche que Jesús fue juzgado
tuvo miedo y le negó hasta 3 veces. En cambio, hoy se pone en pie no solo ante un pequeño grupo de judíos, sino ante una gran multitud. Y esta valentía, sin duda, es parte de la obra del Espíritu Santo en él. Además, vemos que no se levanta solo, sino que los demás apóstoles le acompañan. Y esto también contrasta, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos en Mateo 26, versículos 55 y 56, que dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, todos, dejándole, huyeron. En cambio hoy vemos como todos se ponen en pie en un sentido de apoyar, ¿no?, a Pedro, de decir: lo que va a decir él, nosotros también lo decimos, nosotros lo apoyamos. Y esto es un cumplimiento, ¿no?, de la promesa de Jesús que vimos en Hechos 1:8, donde les dijo que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y les serían testigos. Pues esto es la manifestación, ¿no?, de esa promesa. Pedro inicia su discurso defendiendo a sus hermanos de la falsa acusación de estar borrachos. Y su argumento, pues, es sencillo. Quizá hoy este argumento no serviría mucho, porque, bueno, pero en aquellos tiempos, y más en el contexto de una fiesta solemne, pues su argumento es que no están borrachos porque es demasiado temprano, son las 9 de la mañana. La hora tercera del día eran aproximadamente las 9 de la mañana. Claro, hoy en día este argumento quizás no serviría mucho, pero en ese momento y en ese contexto pues fue suficiente para resolver, ¿no?, esa duda. Y a continuación, Pedro, vemos que para explicar, porque claro, él dice no están borrachos, pero sigue existiendo la duda, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es? Y para explicar lo que está sucediendo, Pedro cita al profeta Joel. Sin ser experto en la escritura, porque Pedro era pescador, no tenía preparación en ese sentido, vamos a ver a lo largo del pasaje que Pedro es capaz de citar hasta 3 textos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Este de Joel que vamos a ver ahora, y más adelante citará 2 salmos. Y sin duda también aquí vemos el poder del Espíritu, ¿no?, obrando en Pedro. Porque, como decimos, sin tener estudios de teología, sin tener quizá esa experiencia, ¿no?, predicando, porque sí, había estado con Jesús, pero nunca había tenido ese rol de liderar a la iglesia en este sentido. Y vemos cómo es capaz de interpretar correctamente 3 pasajes que durante siglos supuestos expertos no habían interpretado correctamente. Y esto también debe servir para animarnos, ¿no?, a nosotros en el estudio, en el de la palabra y a la hora de compartir la palabra también. Muchas veces pensamos, no, que yo no soy capaz, yo no estoy preparado, pero vemos en el ejemplo de Pedro que alguien humilde, sin estudios, sin una preparación concreta, eso sí, con el poder del Espíritu, es capaz de predicar a una gran multitud. Para explicar entonces a la audiencia lo que están viendo, el pasaje que cita Pedro es Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Allí Dios dice que derramará su espíritu sobre toda carne. Vamos a leerlo.
desde el versículo 16 hasta el 21, dice: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y derramaré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Cuando dice que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, entendemos, como también por otros pasajes, que toda carne no se refiere a todas las personas, a todo el mundo, se refiere a todo tipo de personas, ¿vale? Como bien el texto después especifica, que habla de jóvenes, ancianos, hombres, mujeres. El texto vemos que también nos habla de profecía, de sueños y visiones. En cuanto a profecía, pues sabemos que hay distintas formas de profetizar o distintos tipos de profecía, pero en general podemos decir que es proclamar o transmitir un mensaje o palabra de Dios. Y en cuanto a los sueños y visiones, son formas más o menos comunes en las que Dios se revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Hechos, por ejemplo, sin ir más lejos, encontramos varias referencias a visiones, por ejemplo, en el 9:10, versículo 12 también, en el capítulo 10, versículo 3, versículo 9 al 16, en el 12:9, en el 18:9. Recordamos, por ejemplo, todos cuando Pedro tuvo esa visión, ¿no?, del lienzo, donde veía muchos animales y Dios le revela que podía comer de todos ellos. O también, en ocasiones, las visiones aparecen para transmitir revelación profética, como es el caso, por ejemplo, de Juan, al escribir Apocalipsis. Recibió la revelación por medio de visión. El problema con el tema de las profecías y visiones, y sueños y este tipo de cosas, es cuando les damos o intentamos ponerlas en un lugar superior al que realmente tiene. Muchas veces, en muchas iglesias o en muchos contextos, se enfocan tanto en todas estas cosas que pierden todo lo demás. Entonces, aunque sí vemos que Pedro habla de estas cosas, pero no se detiene ahí, es decir, no les da, sí, son cosas que van a suceder, que Dios va a hacer, pero ya está. Y luego vemos que en los versículos 19 y 20 menciona ciertas señales que, aunque muchos piensan que se dieron en la primera venida de Cristo, yo personalmente veo más probable que apunten a la segunda venida de Cristo, ya que habla que sucederán antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Cuando hablamos de día del Señor, en el contexto judío donde fue escrito este pasaje, día del Señor es un día de juicio, ¿vale? No necesariamente tenía que ser el juicio final como nosotros lo entendemos. Era un día en el que Dios juzgaba por algún motivo. Pero al hablar del día del Señor grande y manifiesto, esto sí nos habla de un juicio concreto, que no será un juicio cualquiera, ¿vale? Será un juicio, pues como bien dice el texto, grande y manifiesto. Ahora, hay dos elementos en este pasaje, sin tener en cuenta el tema de la profecía, los sueños y las visiones, donde a veces podemos parar un poco. Hay dos elementos en este pasaje que dan pie a Pedro para introducir el tema verdaderamente importante en su discurso, que es la proclamación de Cristo y del Evangelio. Uno de ellos es la cita del versículo 21, donde dice: «Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo».
vemos que ahí ya, desde Joel, ya se está predicando el Evangelio. El tema es que los versos anteriores, el 19 y 20, ponen a los oyentes, recordemos que la audiencia de Pedro eran judíos exclusivamente, ponen al oyente en un escenario terrorífico, porque hablan de sangre, de fuego, de vapor, de oscuridad y, como hemos visto, de un gran juicio divino. Por lo tanto, es lógico que la gente se pregunte cómo ser librado de ese juicio tan terrible. Y esta es la solución que da el mismo texto. Todo aquel, es decir, todo tipo de personas, como hemos visto antes, hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, judíos, gentiles, todo tipo de personas, que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí la clave está en la palabra invocar, porque no se trata, sabemos que muchas veces al traducir pues se pierden ciertos aspectos, ¿no?, que quizás quería transmitir el autor, y también tenemos que entender algo. Este pasaje, o sea, Pedro seguramente predicó en arameo, y luego Lucas traduce al griego, y luego del griego traducimos al español, o sea que tenemos dos traducciones en medio. Esta palabra invocar no es simplemente llamar o nombrar, sino que es más bien una apelación desesperada, que reconoce el fracaso personal en obtener la salvación. Es como cuando nosotros decimos agarrarse a un clavo ardiendo, ¿vale? Es como la persona que invoca está entendiendo y está aceptando su fracaso en buscar la salvación y reconociendo que aquel a quien invoca es su única solución, es su único camino para ser salvo, y renuncia de esta forma a cualquier otra forma de buscar la salvación. Vemos, por tanto, que ya Pedro aquí está predicando el Evangelio, pero hemos dicho que había dos elementos que daban pie a Pedro a introducir ese tema, y el otro seguramente pues nos pasa más desapercibido, pero bueno, nos pasa más desapercibido a nosotros por nuestro contexto, pero no a los judíos, como vamos a ver. El otro, tenemos que volver al principio de la cita, en el versículo 17, donde dice, y en los postreros días. Porque esta frase, esta idea, en los postreros días, para un judío significaba mucho, porque ellos sabían, ellos tenían muy claro que cuando se hablaba de los postreros días, se hacía referencia al tiempo en el que el Mesías establecería su reinado. Así que cuando Pedro les dice a ellos que en los postreros días sucederían estas cosas, su pensamiento inmediatamente se va al Mesías. Ellos dicen, si este hombre está diciendo que esta profecía se cumpliría en los postreros días, cuando viniera el Mesías, eso significa que el Mesías ha venido. Y claro, la pregunta es lógica: si el Mesías ha venido, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿No? Y eso da pie a Pedro también pues a comenzar a hablar de Jesús. Y pasamos, por lo tanto, al punto 2, que es la proclamación. Y en la proclamación de Pedro vamos a ver que él va a hacer una defensa del mesiasgo de Jesús. Él va a defender con pruebas y argumentos que Jesús, como veremos al final, es Cristo y es Señor. Y él va a apelar a 4 cosas, ¿vale?, sobre Jesús para defender esta idea. Primero nos va a hablar de su vida, después de su muerte, de su resurrección y de su exaltación.
de su vida vemos que habla en el versículo 22, que dice así: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vemos, por lo tanto, que el primer argumento de Pedro es la propia vida de Jesús, sus hechos, sus señales, sus milagros. Vemos que Pedro utiliza el nombre que los judíos utilizaban, ¿no?, para Jesús, que le llamaban Nazareno. Esto era no lo hacían simplemente como señalando su lugar de origen, sino que era más bien una forma de burla, ¿no? Pero Pedro aquí lo utiliza seguramente para asegurarse, ¿no?, de que los judíos tenían claro de quién estaba hablando, y a la vez como una pequeña reprimenda, ¿no?, como diciendo: mira, este del que vosotros burlabais ha hecho todas estas cosas. Y el argumento de Pedro es muy sencillo, porque los propios judíos han sido testigos de la vida de Jesús. Ellos han visto las maravillas, los prodigios y las señales que Dios hizo por medio de él. No necesita explicarles todo lo que hizo. Nicodemo mismo lo expresó al exclamar en Juan 3:2: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, Nicodemo todavía no es capaz de ver quién es Jesús realmente, por eso le llama maestro, pero sí reconoce que Dios está con él, reconoce el respaldo de Dios. Vemos que lo que vieron los judíos en Jesús fueron maravillas, prodigios y señales. Maravillas describe el carácter poderoso y sobrenatural de la obra. Prodigios describe el asombro que experimenta la mente de quien presencia un milagro. Mientras que señales da la idea de obras milagrosas de Dios con el propósito de señalar una verdad espiritual. Y algo interesante, algo curioso, es que en el libro de Hechos, siempre que aparece el término maravilla, aparece junto a señales. Es decir, siempre que sucede una maravilla es como señal de algo. Por tanto, los milagros de Jesús fueron expresiones poderosas del poder de Dios, diseñadas para captar la atención de las personas y señalarles una verdad espiritual. Por ejemplo, en Juan 6 vemos que en el milagro de la alimentación de la multitud, Jesús se presenta como el pan de vida. O en Juan 11:25 vemos que Jesús, a través del milagro de la resurrección de Lázaro, ilustra que Él es la resurrección y la vida. Entonces, vemos que las maravillas, los milagros no son simplemente porque sí, apuntan siempre a una verdad espiritual. Los judíos no podían negar la obra y milagros de Jesús. Era conocido por todos, eran evidentes. Pero aún así procuraban prenderlo y matarlo. Su rechazo no se basaba en falta de información o en falta de pruebas, en desconocimiento, sino en odio y amor al pecado. Jesús mismo lo expresó en Juan 15, 24 y 25. Dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. La evidencia de la vida y la obra de Jesús mostró de modo innegable que Él era el Mesías, pero puesto que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala, cometieron el peor pecado que podían cometer: rechazar a Jesucristo. Y ese rechazo dio como resultado su muerte. Vemos en el versículo 23
Dice a este, es decir, al Jesús, de quien viene hablando ya Pedro, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo primero que hace Pedro en este versículo es anticiparse a una posible objeción que seguramente surgió en la mente de los judíos que le estaban oyendo. Porque seguramente ellos pensaron, si Jesús verdaderamente era el Mesías, ¿por qué fue una víctima? ¿Por qué no usó su poder para evitar la cruz? Y por eso Pedro, para contrarrestar esta idea o esta posible objeción, utiliza el argumento de que Jesús no fue una víctima, sino al contrario. En Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús fue entregado, como vemos en el texto, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo significa un designio, algo que está establecido, ¿no?, previamente que se iba a hacer. Y anticipado conocimiento viene de la palabra prognosis, que significa mucho más que simplemente saber lo que va a suceder, sino que más que saber implica intencionalidad, ¿vale? Es como sé lo que va a suceder porque tengo la intención de que suceda. Como por ejemplo si yo dijera, pues mira, yo sé que cuando termine el culto voy a comer en tal restaurante. No es solo que yo sepa que voy a comer allí, sino que yo he preparado, he llamado por teléfono, he reservado una mesa y tengo la intención de ir allí. Así que esta sería más o menos la idea. Por tanto, la muerte de Jesús no contradice sus afirmaciones de que es el Mesías, porque forma parte del plan eterno de Dios. Sin embargo, esto no absuelve de culpa a quienes le dieron muerte. Vemos que Pedro vuelve a mostrar esa valentía señalando el pecado de ellos. Seguramente Pedro en algunas iglesias modernas actuales no duraría mucho, porque vamos a ver que no pierde ocasión de señalarle su pecado. Aquí Pedro lo está llamando con otras palabras, pero lo está llamando asesinos y además también cobardes, porque mataron a Jesús pero ni siquiera se atrevieron a hacerlo ellos mismos, sino que usaron a los romanos, usaron por manos de inicuos, como dice el texto. Y es cierto que Dios usó a hombres malvados para llevar a cabo su propósito, pero esto no le exime de culpa, porque Dios no violó ni doblegó la voluntad de ellos. Ellos no obraron obedeciendo a Dios, sino todo lo contrario. Como hemos visto antes, Jesús demostró con su vida que venía de parte de Dios y tenía el respaldo del Padre. Sin embargo, ellos amaron más las tinieblas. Y esa verdad aparentemente paradójica se afirma en toda la Biblia. Y Jesús mismo la ilustra en Lucas 22, 22, cuando habla de Judas. Y dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. El abominable pecado de rechazar a Jesucristo constituyó el momento más sombrío de la historia de Israel. Sin embargo, esa traición fue parte del plan eterno de Dios, por lo que no anula las credenciales mesiánicas de Jesús. Es más, aunque Pedro no desarrolla aquí la idea, en el Antiguo Testamento enseña claramente que el Mesías debía morir. Por ejemplo, en el Salmo 22 o Isaías capítulo 53,
vemos claramente que estaba profetizado, que el Mesías iba a sufrir, iba a morir. Por lo tanto, la audiencia judía, conocedora de estas escrituras, seguramente también pensó en estos textos, ¿no?, al oír a Pedro. Y vemos entonces que la muerte de Jesús, lejos de ser un obstáculo, también confirma que Él era el Mesías. Pero claro, la cosa no termina ahí, ¿no?, con la muerte de Jesús. Así que Pedro continúa a partir del versículo 23, después del versículo 23, en el 24 hasta el versículo 32, nos va a hablar de la muerte de Jesús. Y dice así: al cual Dios levantó, nos va a hablar de la resurrección, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección de Jesús fue el tema central de la predicación apostólica. Y no es para menos, ya que es sin duda el momento culminante de la historia redentora. Demuestra, más allá de toda duda, la divinidad de Jesucristo y establece sus credenciales mesiánicas. Y es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús y por lo tanto la garantía de nuestra propia resurrección. La resurrección es la mayor prueba de que Jesús es el Mesías. Por eso Pedro se esfuerza más en demostrarla. Como hemos visto, dedica un versículo para hablar de la vida de Jesús, otro versículo para hablar de su muerte. En cambio, dedica 9 versículos para hablar de su resurrección. Y vemos que sigue la línea de pensamiento, ¿no?, de los versículos anteriores, ya que Israel rechazó y crucificó a Jesús, al cual Dios levantó. Pedro deja claro el punto de que ellos eran culpables de oponerse a Dios, a pesar de que presumían de lo contrario. Al resucitar Jesús, Dios le soltó de los dolores de la muerte. Y la palabra traducida aquí por dolores es odinas, que literalmente significa dolores de parto. Y al igual que el dolor de parto para una mujer, el dolor de la muerte para Jesús fue intenso, pero temporal, y resultó en algo glorioso, la redención de su pueblo. Dios liberó a Jesús de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte, pues por mucho miedo, ¿no?, que pueda dar hoy en día, vemos que es impotente, ¿no?, para retener a Jesús. Y es impotente por varias razones. Para empezar, no podía retenerlo debido al poder divino. Jesús mismo dijo que Él era la resurrección y la vida. La muerte tampoco podía retenerlo
debido a la promesa divina. Vemos, por ejemplo, en Juan 2, 18, 22. Si los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ya que Dios había prometido que iba a resucitar, pues tenía que resucitar. Y por último, la muerte no podía retener a Jesús debido al propósito divino en su plan de redención. Vemos, por tanto, que Dios es soberano, la muerte no. Y para apoyar o demostrar su argumento de que la resurrección era el plan de Dios para el Mesías, Pedro cita un pasaje profético de Salmos, concretamente el Salmo 16, versículos del 8 al 11, que aunque es un salmo escrito por David, el pasaje habla proféticamente del Mesías, en primera persona. Y el razonamiento de Pedro sobre el pasaje de Salmos se puede resumir así, porque él mismo explica que David, es obvio que en el pasaje habla de una resurrección, pero puesto que David no ha resucitado, sino que su sepulcro está allí presente, todos lo saben, siendo profeta y conociendo las promesas que Dios le había dado, habla del Mesías que debía resucitar. Y aquí es cuando Pedro pues da esa gran noticia a Jesús, a ese Jesús que ellos habían matado, Dios lo resucitó. Y ellos, todos los que estaban allí, los 120, y especialmente los apóstoles, eran testigos de ello. Una prueba más de que Jesús es el Mesías prometido. Y aquí volvemos a ver la valentía de Pedro, ¿no? Esa obra del Espíritu que hizo en él, porque aquello por lo que lo estaban persiguiendo, por lo que serían perseguidos también, él se está poniendo delante de esa gran multitud, manifestándose, ¿no?, como testigo de Jesús. Y luego continúa hablando de su exaltación. Lo vemos en los versículos del 33 al 36, que dice así: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vemos que aquí de nuevo Pedro se anticipa a una posible y lógica, por otra parte, pregunta, ¿no?, o objeción de sus oyentes. Y es que si verdaderamente Jesús ha resucitado, pues ¿dónde está? ¿No? Y Pedro resuelve esta duda explicando que Jesús no solo resucitó de entre los muertos, sino que también fue exaltado a la diestra de Dios, es decir, al lugar de honra, de gloria y de poder. Sabemos que en el contexto judío, cuando se habla de diestra, hace referencia a esto, ¿no?, a poder, a gloria. Y desde esa posición exaltada, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, pues ha derramado esto que vosotros estáis viendo. Aquí Pedro vemos que vuelve, ¿no?, a la duda inicial y de algún modo cierra, ¿no?, el círculo. Y
su respuesta es que esto que están viendo es el resultado, ¿no?, de la promesa de Dios de enviar al Espíritu para inaugurar la era mesiánica. Por lo tanto, ahora que Cristo ha resucitado y ha sido glorificado, Dios cumplió su promesa. Jesús mismo dijo en Juan 7, 38, 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y para apoyar su argumento, Pedro vuelve a citar un salmo de David, en este caso el 110, 1. Y una vez más, el salmo no puede estar refiriéndose a David, porque David no subió a los cielos. Al igual que en el salmo anterior, David habla de la exaltación del Mesías, reconociéndolo como su Señor. Y vemos que de aquí, de algún modo, también Pedro vuelve también a la profecía de Joel, porque recordemos que la cita terminaba hablándonos de invocar al Señor, mientras que ésta reconoce al Mesías como Señor. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ha dado pruebas más que suficientes con la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús, de que Él es el Mesías largamente esperado, el Cristo. Ahora lleva su sermón a una poderosa conclusión. En el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les dice: sepa pues ciertísimamente. Lo que hace el apóstol con esta afirmación es decirle: vosotros queréis saber qué es esta manifestación. Es decir, vosotros tenéis la vista puesta en lo externo, en lo que están viendo vuestros ojos. Pero hay algo muchísimo más importante sobre lo que debéis tener conocimiento y estar plenamente convencidos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Vemos que de nuevo Pedro le señala su pecado. Es decir, que no se olvide que este, que hizo maravillas, que tenía el respaldo de Dios, que era aprobado por Dios, que después de que le hubierais matado resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios, fuisteis vosotros los que lo crucificasteis. Pues a este Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Cristo, el Mesías. Sabemos que son términos intercambiables, ¿vale? Significan lo mismo, Cristo y Mesías. Pero no solo eso, sino que también es Señor, es decir, Dios. Por lo tanto, es a Él a quien deben invocar para ser salvos, como apuntaba el versículo 21. Vemos entonces que vamos a seguir con el texto, vemos que a partir del versículo 37, que dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Lucas nos dice en el texto que al oír las palabras de Pedro se compungieron de corazón. Y esto no es simplemente que sintieron remordimientos, se sintieron tristes. La palabra usada por Lucas en el texto original es catanuso, que significa literalmente perforar o acuchillar. Es decir, lo que sintieron fue un dolor tan intenso que era como si les apuñalaran el corazón. Y esa expresión, ¿qué haremos?, más que una simple pregunta, era un grito de auxilio desesperado. Este dolor y angustia que sentían se debía a la culpabilidad por haber matado al Mesías. Y esa convicción de pecado, que es parte de toda verdadera conversión, llegó a ellos por medio de la predicación de Pedro, pero no fue obrada por Pedro, sino por el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:8 que cuando viniera el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. La condenación por el pecado, como hizo Pedro, hemos visto que lo hizo en varias ocasiones en su sermón, es parte esencial de cualquier presentación del Evangelio. Las personas deben tener convicción de pecado para poder ver la necesidad de un Salvador. Los orgullosos y duros corazones de los judíos fueron perforados por la palabra, pero fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. No podemos, por tanto, enorgullecernos por la predicación, porque el poder y la obra son del Espíritu Santo, pero tampoco podemos ser negligentes con la predicación, porque es el medio que Dios ha establecido y es nuestro llamamiento. Vemos, por tanto, que los judíos, los que estaban ahí escuchando a Pedro, tenían una profunda sensación de su propia culpa y pavor por la ira de Dios. Recordemos que en la cita de Joel ellos habían entendido, ¿no?, este mensaje de un gran juicio que venía de parte de Dios, y ahora se veían culpables. Y tenían un fuerte anhelo de salvarse de esa ira y una disposición a someterse a la voluntad de Dios. De ahí su exclamación, ¿qué haremos? Y hay un pasaje en Zacarías que ilustra esta situación que está sucediendo. Vemos en Zacarías 12:10 que dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Y el capítulo 12 continúa con algunos versículos donde habla de lamento, de llorar, pero luego pasa al capítulo 13, Zacarías 13, versículo 1, y dice así: «En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia». La respuesta de Pedro a este clamor, ¿no?, de su audiencia, de los judíos, fue clara: arrepentíos. Aunque los oyentes de Pedro temían el juicio de Dios, el arrepentimiento al que se refiere el apóstol no es un simple temor a las consecuencias del pecado. El verdadero arrepentimiento teme el pecado en sí y lo aborrece por lo que es, una afrenta a Dios. El verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección de 180 grados, un cambio de propósito y de mente. Es volverse del pecado a Dios. El arrepentimiento es un componente esencial de una verdadera conversión. Tanto Juan el Bautista como el propio Señor Jesucristo
llamaron a la gente al arrepentimiento. Ahora, podríamos pensar qué pasa con la fe, ¿no? Porque podemos afirmar, sin ningún género de duda, sin temor a equivocarnos, que la salvación es por fe en Jesucristo. Y Pedro aquí parece que se ha olvidado, ¿no?, de la fe. Bien, para entender por qué Pedro habla de arrepentimiento y no menciona explícitamente, ¿no?, la fe, es importante considerar el contexto. Pedro está hablando a judíos que estaban confundidos y estaban angustiados por haber matado al Mesías. Y en la tradición judía, el arrepentimiento era un concepto central, ¿vale? Implicaba un retorno a Dios y un cambio de corazón y conducta. Es decir, cuando Pedro llama a los judíos al arrepentimiento, apela a la comprensión judía de la necesidad de volverse a Dios tras haber pecado. Es decir, en ese momento de confusión y de angustia para ellos, Pedro le habla de algo que ellos entienden, que no necesitan pararse a meditar qué significa, qué quiere decir. No, cuando Pedro les dice arrepentíos, ellos inmediatamente saben, entienden a qué se está refiriendo Pedro. Además, aunque Pedro no hable de fe de forma explícita, el arrepentimiento al que él llama implica la fe en Jesucristo como el Mesías. Y vemos también, además, que Pedro no es el único que habla de arrepentimiento para salvación. Como hemos dicho, Juan el Bautista, el propio Jesús en su ministerio en la tierra llamó a la gente al arrepentimiento. Y también Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 7, del 9 al 10, dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La salvación es por fe, pero la fe siempre va acompañada de un arrepentimiento genuino. Y no puede haber verdadero arrepentimiento sin fe. Vemos, por tanto, que ambos van de la mano y son dones del Espíritu Santo. Es imposible para el hombre natural alcanzar verdadera fe y verdadero arrepentimiento como fruto de un esfuerzo personal. Vemos que el apóstol, después de llamarles al arrepentimiento, les pide que cada uno se bautice en el nombre de Jesucristo. Y aquí tenemos que analizar dos aspectos. Aparentemente, esta manifestación contradice el mandato de Jesús en relación al bautismo, porque Jesús establece el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿no?, como vemos en Mateo 18, 19 y 20. En el texto original, este término, el nombre, es sinónimo de persona. El bautismo en el nombre de Jesucristo está señalando a la persona del Salvador y a la obra de salvación que él ha realizado. Además, tenemos que seguir mirando al contexto. No podemos perderlo de vista y recordar que los oyentes son judíos, ¿vale? Y en el contexto del judaísmo, el bautismo era un símbolo de purificación y un acto de compromiso. El bautismo no fue inventado, ¿no?, por Pedro sino que era algo que ellos conocían y practicaban. Y Pedro les está diciendo que Jesús es quien purifica y que deben comprometerse con él. Quizás sea difícil en nuestros días entender la magnitud de lo que Pedro está pidiendo a los judíos. Ellos son un pueblo tremendamente nacionalista y muy celoso de su religión. Ellos habían rechazado
a Jesús como nación, habían rechazado a Jesús y le habían ejecutado por blasfemia. Y ahora Pedro les pide que den la espalda a todo eso y abracen a Jesús como Señor y Salvador. El bautismo marcaría una ruptura pública con el judaísmo y lo identificaría con Cristo, con el coste que eso suponía en aquella sociedad. Al pedir que se bauticen en el nombre de Jesucristo, Pedro reduce drásticamente la posibilidad de falsos convertidos. Vemos que Pedro hizo difícil aceptar a Cristo. No lo hizo algo fácil. De esta forma siguió el ejemplo del mismo Jesús, que en varios textos vemos que habla de algo difícil, ¿no? El seguirle, no habla de tomar la cruz, el yugo. Todos recordamos, ¿no? La imagen de la puerta ancha y el camino amplio. En cambio, el camino que lleva a la salvación tiene la puerta estrecha y el camino es angosto. Una pregunta razonable que puede surgir también en relación con el bautismo es si acaso Pedro está enseñando que el bautismo es necesario para la salvación. Porque leemos que les manda a bautizarse en el nombre de Jesucristo para ser salvos. Pero bíblicamente hablando, y voy a daros algunos argumentos para desmentir esta idea, ¿vale? En primer lugar, vemos que esa opinión pasa por alto el contexto inmediato del pasaje. Como hemos dicho, el bautismo en el nombre de Jesucristo suponía un paso dramático para los judíos que se convertían. Y en ese caso el bautismo es una prueba de autenticidad de su fe y su arrepentimiento. Por ejemplo, vemos en el pasaje de Lucas 18, del 18 al 27, la historia que conocemos como el joven rico, ¿no? Todos recordamos esa historia. Alguien se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le recuerda los mandamientos y él le dice: pues todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Y Jesús le manda que venda todo lo que tiene, lo dé a los pobres, pues para alcanzar la vida eterna. Pero entendemos que Jesús no está estableciendo que para la salvación, para alcanzar la vida eterna, tenemos que desprendernos de todo lo material, ¿verdad? Sino que está poniendo, en el propio texto dice que Jesús, viendo lo que había en su corazón, le pide esto. Es decir, es en un caso concreto para su situación. Pues aquí sería lo mismo. Es decir, en el caso de los judíos, en el caso concreto de los judíos, para esa situación Dios, Pedro, o sea, el Espíritu Santo por medio de Pedro, les pide que se bauticen. Segundo argumento, tal enseñanza viola el importante principio hermenéutico conocido como analogía escritura. Este principio establece que ningún pasaje, cuando se interpreta correctamente, enseña algo contradictorio con el resto de la Biblia. Y vemos que en el resto de la Biblia se enseña claramente que la salvación es solo por fe. Tercero, esta interpretación no es fiel a las realidades bíblicas. La Biblia registra que hubo personas que fueron salvas sin ser bautizados. Todos recordamos y citamos siempre, por ejemplo, el caso del ladrón en la cruz. Y también otras personas que
primero fueron salvas y después se bautizaron, como por ejemplo Cornelio y sus amigos, en Hechos 10, 44, 48, que sabemos que primero fueron salvas porque recibieron el don del Espíritu Santo y después se bautizaron. 4. Después de condenar la religión ritualista de los escribas y fariseos, no tiene sentido, o difícilmente, nuestro Señor hubiera establecido otra religión que simplemente sustituía unos ritos por otros. 5. El apóstol Pablo distingue claramente el bautismo del Evangelio. En 1 Corintios 1:17, donde declara: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Vemos que Pablo también, claramente separa, ¿no?, la predicación del Evangelio, que es para salvación, del bautismo. Y número 6, vemos que la preposición que en el original, la que se traduce como para, en el original es eis. Y esta palabra, que si bien puede significar, ¿no?, como se traduce para el propósito de, también puede significar, puede querer decir a causa de o con ocasión de. Vemos, por ejemplo, que este es el sentido, ¿no?, que tiene en Mateo 12:41, donde dice que la población de Nínive se arrepintió a causa de la predicación de Jonás. Ahí la preposición es la misma. Por lo tanto, podemos decir que el arrepentimiento es para perdón. El bautismo sigue a ese perdón, no lo origina. Es señal o símbolo externo y público de lo que ha sucedido en el interior. Y sí, ciertamente es un paso importante de obediencia para todos los creyentes. Siguiendo con el texto, vemos que la salvación no solamente les trae el perdón, sino que también recibirían el don del Espíritu Santo. Contrario a muchas enseñanzas modernas, Pedro no añadió ninguna otra condición para recibir el Espíritu que el arrepentimiento. Tampoco prometió que la recepción del Espíritu iría acompañada de fenómenos sobrenaturales. El maravilloso don del Espíritu Santo, por tanto, la salvación, no fue solo para los oyentes de Pedro aquel día. El apóstol dice que esta promesa es para ellos y también para sus hijos, es decir, para generaciones futuras. Pero Pedro añade algo más. Dice que también es para aquellos que están lejos. Es decir, no solo para Israel, sino también para los gentiles. Es para todos aquellos, dice Pedro, que el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, para todos aquellos a quienes Él decida dárselo en base a su soberanía y su buena voluntad. Lucas añade también que con otras muchas palabras Pedro siguió hablando y exhortando a sus oyentes. Es decir, lo que Lucas nos ha dado aquí es como un resumen de todo lo que Pedro predicó aquel día. Y la esencia de su exhortación, de su predicación, fue que ellos debían ser salvos de esta perversa generación a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. El resultado fue que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron, fueron bautizados. Y esto implica que también hubo muchos que no creyeron. Por tanto, no debemos desanimarnos pensando en los que rechazaron el Evangelio, sino glorificar a Dios por aquellos que lo reciben. Y ahora Lucas nos habla de algo que sí gusta mucho, ¿no?, en muchas iglesias modernas, sobre todo los que predican la prosperidad y todas estas cosas, porque Pedro nos habla de cifras. Dice que aquel día
se añadieron a la iglesia unas 3.000 personas. Y esta cifra realmente pues, resulta impresionante, ¿no? Pero si la ponemos un poco, si hacemos un poco de matemática y la ponemos en perspectiva, es aún más impresionante, porque recordemos que al comenzar el día, aproximadamente a las 9 de la mañana, la iglesia eran 120 personas. Y al terminar el día, eran 3.120. Esto, los cálculos no lo he hecho yo, ¿vale? Se lo he pedido a la inteligencia artificial. Esto supone multiplicar por 26 la cifra inicial. Es decir, que la iglesia creció aquel día un 2.400%. Esto es imposible, humanamente hablando. Para nosotros no se trata de estrategia, de nada de eso. Humanamente hablando, es imposible hacer esto. Solo el Espíritu Santo puede transformar y regenerar los corazones. La obra, por lo tanto, más asombrosa del Espíritu aquel día no fueron las lenguas, tampoco la obra que hemos visto que hizo en Pedro. La obra más asombrosa y maravillosa del Espíritu Santo aquel día fue transformar esos 3.000 corazones para la gloria de Dios. Y hoy en día esta sigue siendo también la mayor demostración de poder del Espíritu. Ni las lenguas, ni los sueños, ni las visiones, ni profecías, ni sanidades. La regeneración. Transformar un corazón de piedra que odia a Dios en un corazón de carne que ama a Dios. Este es el mayor milagro. Bueno, pues a modo de conclusión y repaso, hemos visto 3 puntos. En el primero, explicación, vemos que Pedro cita una profecía de Joel para explicar lo que están viendo, ¿no?, los judíos allí, para explicarles que todo eso es la manifestación del Espíritu Santo. Hemos hablado de la obra del Espíritu Santo en Pedro, dándole esa valentía, iluminándole a la hora de citar las Escrituras. Y esto también nos da ánimo a nosotros, ¿no?, de seguir estudiando y de poder también confiar, ¿no? Muchas veces ponemos excusas de no, yo es que no tengo el suficiente conocimiento, yo es que no he estudiado lo suficiente. Confiemos en el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo tenemos que buscar, ¿no?, esa llenura del Espíritu para que Él pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. Vemos que en la cita que Pedro hace de Joel hay 2 puntos clave que no son ni los sueños, ni las visiones, ni las profecías. Pedro afirma que estamos en los postreros días al citar esta profecía, por lo tanto el Mesías ha venido. Y también ya introduce el Evangelio al decir que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hemos visto lo que quería decir, ¿no?, con invocar, que es renunciar, ¿no?, a uno mismo, reconocer que ni por mí mismo ni por otros medios puedo alcanzar la salvación, sino solo en el Señor. Pedro continúa en el que hemos visto el punto 2 con la proclamación. Pedro anuncia a Jesús como Señor, es decir, Dios, y Cristo, y por tanto como único camino a la salvación. Para demostrar que Jesús es Señor y Cristo, Pedro da prueba en base a la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Y Pedro en su predicación no duda. Hemos visto que en cada oportunidad que tenía, él les recordaba su pecado. Y entendemos así que es necesario señalar el pecado, que ocultar el pecado
no conduce a una verdadera conversión. Es necesario que la gente entienda que somos pecadores, porque todos lo somos, y por tanto necesitamos un Salvador. Y aquí vemos también, seguimos viendo, ¿no?, la obra del Espíritu Santo en Pedro, ¿no?, dándole esa valentía y también esa iluminación para interpretar la Escritura. Y en el punto 3 hemos visto finalmente el llamamiento y los resultados. El Espíritu Santo no solo obró en Pedro, sino también en sus oyentes, otorgándoles fe y arrepentimiento. Pedro les dice que deben hacer dos cosas: arrepentirse. Hemos visto que el arrepentimiento va unido a la fe y es imprescindible para la salvación. Arrepentimiento implica un cambio total de mentalidad. Y Pedro también les llama a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y hemos visto que el bautismo en sí nos salva, pero sí que es una muestra pública de fe, arrepentimiento y compromiso con Cristo. Aquel día se convirtieron 3.000 personas y hemos visto que la obra más impresionante, el mayor milagro del Espíritu Santo es la regeneración. Al igual que Pedro, nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, anunciando al mundo su pecado y su necesidad de invocar a Jesucristo. Pues solo en Él hay salvación y solo por medio de Él, solo por medio de la fe y el arrepentimiento podemos acceder a ella. Y si aún no eres de Cristo, tengo que decirte que tú también eres pecador y eres culpable de rechazar a Jesucristo. Y como hemos visto en Zacarías, que Dios abrió un manantial, hoy ese manantial sigue abierto. Y aún está a tiempo de arrepentirte y de poner tu fe en Cristo para ser salvo. Así que te animo a que, pues eso, como bien dijo Pedro, arrepentíos. ¿Mm?